La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser. Aquí va la radio. Podcast. Siempre. Las 8 de hoy por hoy en Ser Podcast. Hola, muy buenos días. Hoy es día de EGM y la SER aumenta su liderazgo. Es la emisora que más sube y cierra el año de su centenario con 4.356.000 oyentes, según los datos de la tercera ola del Estudio General de Medios. Completa así en 2024 la mayor audiencia de los últimos 8 años. Hoy por hoy este programa culmina el año como primera opción del prime time de la radio española. Lidera todas las horas, tanto del tramo informativo como del magazine, y encadena 4 olas consecutivas con más de 3 millones de seguidores. 3.080.000 oyentes eligen el programa que dirige Àngels Barceló, este programa líder absoluto de la radio. Hoy por hoy aumenta su distancia respecto a su principal competidor, Herrera en COPE, de Carlos Herrera, en casi medio millón de oyentes, y supera en casi 1,5 millones de oyentes a Carlos Alsina de Onda Cero, la tercera opción en el ranking. Hora 25, dirigido por Aimar Bretos, acaba el año rozando el 1 millón de oyentes, reafirma su liderazgo de las noches informativas y superan 240.000 oyentes a la linterna de COPE en el horario de 8 a 11:30 de la noche. Hora 14, dirigido por Javier Casales, de nuevo el programa informativo referente del mediodía, y lidera en su horario de 2 a 3 de la tarde y crece hasta los 555.000 oyentes diarios. La SER es también la cadena preferida para los seguidores radiofónicos de la tarde. La Ventana de Carles Francino hace historia al registrar su cuarta ola consecutiva por encima del 1 millón de oyentes. Queda por delante de la suma de sus dos principales competidores juntos, COPE y Onda Cero. En las mañanas del fin de semana, a vivir, el programa de Javier del Pino lidera ampliamente tantos los sábados, como con 2.026.000 oyentes, como los domingos con 1.989.000 oyentes. En las madrugadas, el Faro de Mara Torres alcanza los 179.000 oyentes, y Si amanece nos vamos, con Roberto Sánchez, consigue su mejor dato con 140.000 oyentes. Y la SER es líder también con todos sus programas deportivos. El larguero que dirige Manu Carreño lidera las noches deportivas con 733.000 oyentes. Son 90.000 oyentes más que el partidazo de COPE. El fin de semana, Carrusel Deportivo con Dani Garrido alcanza el 1.688.000 oyentes los sábados, y los domingos lidera con 1.845.000. En el promedio del fin de semana, en horario coincidente, esto es de 3 de la tarde a la 1:30 de la madrugada, lidera con 1.767.000 oyentes y 245.000 más que su inmediato competidor, Tiempo de Juego. Francisco José Delgado, Paco con Ser Deportivos, lidera de lunes a viernes 467.000 oyentes, su mejor dato de los últimos 4 años. Y hora 25 de los deportes, con Jesús Gallego, también lidera su tramo horario con 259.000 oyentes. Los 40 es la tercera radio más escuchada en este país, la primera del ámbito musical. La radio musical crece por cuarto año consecutivo, mejor dato desde 2020, con el dominio absoluto de los 40 en todas sus marcas, y cierra año una vez más como la mayor comunidad musical de España, con 9.019.000 oyentes mensuales, según esta ola del EGM. Sube cadena dial, se sitúa en 1.600.000. Atrévete, el programa que dirige Jaime Moreno, tiene 955.000 oyentes diarios, su mejor dato en los últimos 4 años. Y la cadena SER cierra el año con 1.239.000 oyentes digitales, liderando el ranking de la radio digital en streaming y en podcast. Un 30% de los oyentes de la SER la escucha en formato digital. Así que me van a permitir que les diga 4.356.000 gracias. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Y esto que van a escuchar es lo que hizo la radio ayer. La barbería está abierta, mira, con lucecita así débil, pero ayer he empezado a trabajar. Inmobiliaria Asca, con K, hecha polvo. Esto hay que hacerlo nuevo o que cerrarlo. Otra peluquería de caballeros en esta acera que también funciona, mira. Son los dos únicos negocios que de momento hemos visto. Una sucursal de GAES, absolutamente destrozada. Una pastelería emblemática. Pastelería, sí, además, pastelería sí. Cortina, horno pastelería Cortina. Joder, es que no queda nada aquí dentro. Es que está todo de verdad absolutamente destrozado. O sea, aquí hay que empezar de cero otra vez. Esto hizo Francino en La Ventana, recorrer las calles de Paiporta para contar cómo están las cosas más de un mes después de La Habana. Como sigue siendo evidente que va a hacer falta reconstruir zonas enteras con comercios, con bajos que quedaron absolutamente devastados. ¿Qué te ha tocado a ti? Si se puede saber, perdona. Bueno, pues a mí me ha tocado todo. Me ha tocado pues el negocio familiar, mis coches y mi casa. O sea que ¿Y a partir de ahora tengo qué?
Pues nada, a partir de ahora, pues pensar en poco a poco que estamos vivos y que tenemos que empezar de cero y reconstruir. Hay un balcón ahí atrás que tiene una pancarta que pone pedreta, pedreta. Pues sí. Que es una frase, para quien no sea valenciano, de mucho significado, de ir poquito a poco, pero con fuerza. Poco después, ya en Valencia, en la ciudad, se celebró la misa funeral por las víctimas. Este es el momento de la entrada de los Reyes en la catedral, a esa misa en la que estaban las familias, aunque muchas se quejaron de que se enteraron tarde, donde estaban también las autoridades, estaba todo el gobierno valenciano, presidido por Mazón. No fue Pedro Sánchez. En el Ejecutivo explican la ausencia del presidente alegando que habrá un acto civil de homenaje y que después de que las víctimas pidieran que no se politizara el acto, optaron por enviar a los ministros Montero, Torres o Morant. Sí estuvieron allí en ese funeral Feijóo o los presidentes de Andalucía, Madrid, Aragón o Murcia. ¿Y a la salida? Un grupo de personas aprovecharon el momento en que salían los Reyes por la puerta de los Hierros para abuchear sobre todo a los políticos que salieron por la otra puerta. Algunas personas gritaban asesinos, como ahora escuchan. Sonia, que perdió a su padre en Picaña, decidió salir de la catedral. He visto a políticos que considero que no nos representan y no quería estar en el mismo espacio que ellos. En Hora 25, anoche contó el periodista del País, Ferran Bono, que estuvo dentro del templo, esta escena que vio. El joven se ha encarado directamente a Mazón, llevaba una fotografía que luego hemos sabido que era de su padre, fallecido, se la ha entregado a Mazón. Detrás de la fotografía, de la imagen, había escrito la palabra asesino. Se han cruzado unas palabras, Mazón ha cogido la imagen y luego el joven se ha marchado otra vez en busca de su familia. El arzobispo de Valencia llamó a la unidad en su homilía. Más de 400 familiares de las 222 víctimas mortales estuvieron en la ceremonia de ayer. Y la crónica internacional del martes sigue pasando por Siria, que empieza su transición ante los ojos del mundo. Aquí en España, entre tanto, el asunto político del día va a seguir siendo el nuevo órdago de Puigdemont. El grup parlamentari de Junts per Catalunya ha registrat al Congrés dels Diputats... Cuando parecía que avanzaban las negociaciones del gobierno con Junts para aprobar los presupuestos, Puigdemont vuelve a hacer que el foco le apunte a él. Pide a Sánchez que se someta a una cuestión de confianza para comprobar si mantiene los apoyos para seguir en el gobierno. Ocurre que esto es pocas semanas después de que Junts participara en la mayoría parlamentaria que ha permitido al gobierno sacar adelante la reforma fiscal. Feijóo dice que esto es una prueba más de que esta legislatura no tiene rumbo. Y desconozco si realmente esto va en serio o no. Y lo que sí le puedo decir es que el señor Sánchez va a seguir intentando engañar a Junts, como ha venido engañando a todo el mundo. Guillermo Lerma, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Ángels. Y el gobierno cree que es un farol de Puigdemont. Sí, buenos días. En la Moncloa confían en encauzar la situación. Creen que lo que intenta el líder de Junts es reivindicar su fuerza, marcar perfil propio para recuperar protagonismo. La Moncloa ya contaba con que este lunes Puigdemont intentaría aumentar de alguna manera la presión sobre el PSOE, aunque ha sorprendido en el Ejecutivo la fórmula elegida. Recuerdan que la cuestión de confianza es una prerrogativa que solo corresponde al presidente y que no se contempla. Es innecesario, dicen. En el gobierno insisten en que durante este primer año el Ejecutivo ha ido cumpliendo con algunos de los compromisos adquiridos con los socios y la intención es seguir negociando para lograr un acuerdo presupuestario. Así que lo que trasladan los socialistas es tranquilidad, piden paciencia, aseguran que las conversaciones sobre distintos temas con los posconvergentes continúan y que algunos de ellos están bastante avanzados. Entre los socialistas hay quien cree, por tanto, que todo esto responde a un movimiento político de Puigdemont para hacer una demostración de fuerza, aunque nadie quiere elevar la voz en público, lo que demuestra que la relación es frágil con los de Puigdemont. Guille, gracias. Hasta luego. Y esta mañana hay Consejo de Ministros y les podemos adelantar que el Gobierno va a aprobar la estrategia de la industria farmacéutica hasta el año 2028. Javier Ruiz, hola. ¿Qué tal, Ángels? Se trata de un plan de acción que aboga por que el Estado no sea un mero cliente de las farmacéuticas, sino que les pueda incluso dictar las líneas de investigación concretas. Lo que pretende el plan es acabar con los lobbies farmacéuticos. Sí, es un cambio de filosofía para hacer una cosa que se define como Estado emprendedor, tanto en esto como en la ley de industria. Y lo que pretende literalmente es terminar con esa relación proveedor-cliente, de forma que el Estado pueda dictar líneas de investigación que interesan a España a las farmas o incluso contratos de colaboración, condicionando ayudas públicas al seguimiento de ciertos dictados. El Ejecutivo apuesta también por ordenar los ensayos clínicos, es decir, esas pruebas de medicamentos que todavía no están comercializados y que se hacen con pacientes en hospitales españoles. España es el segundo país del mundo que más hace. El Ejecutivo dice la propiedad de esos datos, cuando los ensayos se hagan con pacientes del sistema
sistema público de salud es del Estado, no es de la farmacéutica, y condicionar ciertas ayudas a la consecución de resultados. Y hay una tercera clave en esta norma que hoy lleva el Consejo de Ministros: terminar con los lobbies farmacéuticos. Se intentan ordenar las relaciones bilaterales, las presiones a los distintos ejecutivos, creando un comité de seguimiento en el que se va a sentar todo el sector, no firma a firma, todo el sector farmacéutico, junto a sanidad, hacienda, industria, ciencia e innovación. Insisto, Ángels, es lo que se define como Estado emprendedor. Javier, gracias. Un abrazo. Y hoy se esperan cielos nubosos y lluvia en el norte, Jordi. Chubascos con pausas en el Cantábrico y también en el Mediterráneo, en Baleares. Cuando llegue la noche, la próxima madrugada, también algunos, por ejemplo, entre Almería y Granada, o en el litoral de Cataluña, un chubasco intenso también durante la madrugada. Cuidado con la nieve que aparecerá en el Pirineo catalán, en el interior del País Vasco, también en el interior de Cataluña, en nevadas débiles, pero que afectarán a cotas bajas. Y en la mayor parte del país, más sol que nubes, pero el ambiente se mantendrá frío, de hecho, más frío que ayer durante toda la jornada. Después de la caída de Bashar al-Assad, Siria se adentra en un periodo de transición que los rebeldes han empezado a negociar con el primer ministro. Ellos tratan de lanzar ante el mundo la imagen de moderación y por eso aseguran que no van a aplicar restricciones de vestimenta ni van a perseguir a las minorías. Ahora se trata de saber qué país se pone en marcha y cómo transcurren estas primeras horas. Vamos a Damasco, donde está nuestro compañero Miguel Flores. Buenos días. Buenos días, Ángeles. Después de la caída de Bashar al-Assad, para muchos la pregunta aquí en Siria es ¿ahora qué? Ayer por la tarde los rebeldes anunciaron a Mohamed al-Bashir como nuevo primer ministro y en Damasco un centenar de personas se saltó el toque de queda para celebrar en la Plaza de los Omeyas el nuevo gobierno, o al menos la caída del anterior. Los últimos días la capital siria ha pasado a manos de una fuerza de corte islamista. En las patrullas armadas del nuevo ejército se ven por primera vez en Damasco barbas a la moda salafista con ametralladoras y, eso sí, amplias sonrisas. Pero los insurgentes tendrán que poner orden lo antes posible si quieren afianzar un gobierno estable en Siria. En el noreste, las milicias proturcas y el ejército nacional sirio están intensificando su conflicto con la población kurda de Rojava. En el sur, Israel ha invadido por tierra pueblos de la frontera por primera vez en 5 décadas y en el este nadie sabe qué hacer con los últimos reductos del Estado Islámico, al que los nuevos dirigentes de Siria consideran enemigo. Después de la euforia por la caída de al-Assad, el reto para Siria es cómo cerrar sus otras heridas abiertas. Luego en el abierto hablaremos de otro fenómeno que está empezando a darse ya sin esperar a saber cómo culmina esta transición en Siria, en aquellos países que han acogido a refugiados sirios a lo largo de estos años, porque varios gobiernos europeos han anunciado ya que congelan el trámite de nuevas solicitudes de asilo para los sirios que busquen refugio. Han anunciado esa iniciativa o una iniciativa parecida países como Alemania, Francia, Italia, Reino Unido, Bélgica, Austria, Dinamarca, Suecia o Noruega. Además, en paralelo, el Consejo de Seguridad de la ONU se ha reunido de urgencia esta madrugada, lo pidió Rusia, para analizar la situación que se abre en Siria. El encuentro ha terminado sin fijar una posición común, pero sí que han acercado posiciones sobre lo que tiene que ser el futuro de ese país. Los 15 países que integran este organismo en la ONU han coincidido en que a partir de ahora hay que preservar sobre todo la integridad territorial y la unidad de Siria. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Hoy se conmemora el Día de Recuerdo y Homenaje a las víctimas del golpe militar del 36, de la guerra y de la dictadura. El Gobierno ha convocado un acto que va a presidir Pedro Sánchez, en el que se va a entregar una veintena de declaraciones de reparación y reconocimiento en memoria de personas que fueron perseguidas por el franquismo. Cataluña tiene previsto aprobar hoy la Generalitat el proyecto de ley de memoria democrática y en Baleares hay que ver qué pasa con los votos del PP y de Vox, porque pueden dar hoy mismo el paso contrario. Pueden hacer que el Parlamento Balear derogue la ley de memoria que se aprobó en 2018 bajo la presidencia de Francina Armengol. Fue en ese año y entonces el PP votó a favor de la norma después de que la ley reconociese a todas las víctimas sin distinguir su bando. Esa norma puede caer hoy mismo. Mallorca, Mamen Municio, buen día. Buen día, sí, para hoy está prevista la derogación de esta norma, derogación impuesta por la ultraderecha de Vox y que el Partido Popular había aceptado. Se había plegado a dejar caer esta ley de memoria democrática de Baleares, que ellos mismos habían dado por buena hace 6 años y que de hecho no estaba en su propuesta de gobierno, en el programa del PP eliminar. Una propuesta ya no exenta de polémica. Durante el debate el presidente
del Parlamento de Vox rompió la fotografía de mujeres represaliadas por el franquismo y es una propuesta que ahora se usa como moneda de cambio. Con las negociaciones entre socios dinamitadas entre PP y Vox en el aire a costa de los presupuestos y la aprobación de enmiendas de la ultraderecha aprobadas por error como arma de Vox, el PP da prácticamente por hecho que no tendrá presupuestos y lo que busca es hacer un guiño a la izquierda. Entonces, este guiño pasaría por mantener la ley de memoria y que la oposición les apoye para sacar adelante un texto que deje sin efecto las enmiendas de Vox aprobadas por error. Así que ahora mismo todo en el aire, muy pendientes de la evolución de las negociaciones del PP, tanto con la izquierda como con la ultraderecha. Y del exterior, el jefe de una pandilla de Haití ordenó matar este fin de semana casi 200 personas. Decían haber hecho brujería contra su hijo y lo habían hecho enfermar. Informa Victoria García. Monel Félix dirige la banda de Micano, la más sanguinaria, violenta y numerosa de Haití. El hijo de Félix tenía una enfermedad incurable y el pandillero consultó con un tarotista de referencia cómo podía curarlo. El individuo le dijo que su hijo estaba enfermo porque los viejos del lugar que practicaban la brujería le habían echado mal de ojo. Y el jefe de la banda, mientras su hijo agonizaba, el sábado comenzó la cacería de 180 practicantes de vudú de más de 60 años de un barrio a las afueras de Puerto Príncipe, la capital de Haití. Sus secuaces los mataron a machetazos y a cuchilladas y desde la ONU, que con este acto aberrante suman ya 5.000 los asesinados por bandas en lo que va de año en Haití, un lugar donde no hay gobierno estable, donde la policía apoyada por los cascos azules de Kenia se ve incapaz no ya solo de controlar las bandas, sino ni siquiera enfrentarse a ellas. Así que hay un promedio de 40 policías a la semana que presentan su dimisión. En 10 minutos el abierto. Con Cristina de la Hoz, Víctor Lapuente y Eduardo Madina. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.